Daniel, la idea acá es contarles un poquito del proyecto que postulamos para lo que sería el Perfect Brainstorm, que es como un hackathon global que podía participar cualquiera que quisiera con ideas que ya estén materializadas y funcionando con demos o solamente un PowerPoint o una sola presentación. Entonces no había ningún impedimento de que alguien pueda participar, contar una idea y que si la idea era suficientemente sustentable no solamente con la parte financiera, sino como la idea, el concepto o qué puede facilitar a la comunidad de IOTA como a la humanidad en sí, que eso era como dos de los fuertes que tenía este hackathon, que vamos a contar un poquito sobre eso. Primero era el concurso toda la presentación está en inglés, porque en realidad este evento iba a ser dicho en inglés, así que cualquier persona que tenga alguna duda con esto me avisa y igual yo voy a hablar todo en español, no se preocupen. La idea de este concurso era poder, primero, definir cuál era el problema que se quería solucionar, que en este caso era puntualmente que la gente pueda plantear casos de uso de IOTA sin ninguna restricción. Nada en especial, no había un vertical en puntual, no era algo de mobility, no era algo capaz de oil and gas, no era algo de energía, no era algo de capaz movilidad como si fuesen autos o bicicletas. Entonces lo que hicimos nosotros fue aplicar un proyecto del cual ya estábamos trabajando, que nos dimos cuenta que tenía mucho que ver con esto del concurso que planteaban, de dar una idea que tenga sentido en sí misma, pero que también utilice IOTA en alguna u otra forma. Entonces lo que nosotros planteamos era cuál era la descripción del mercado, como dice ahí, que estos son lo que decía el contexto del concurso. Te lo voy a pasar un poco más rápido porque es bla, bla, bla. Después el criterio de evaluación, que esto sí es importante, como bien tiene que sea original, que no sea algo que ya exista, no que ya exista tal cual, sino que sí puede ser una vuelta de tuerca o que puede ser otro punto de vista de una idea que alguien ya implementó o que alguien postuló. Obviamente no es reinventar la rueda, pero capaz una rueda un poco más eficiente también sirve. Entonces lo que es la calidad de lo que se emite, ahí era como un poco para darle más valor a alguien que ya está presentando algo con un prototipo, una demo, capaz un video explicando y no sea solamente un PowerPoint chato que tenga capaz texto, mucho texto. Incluso hay publicaciones que fueron un Word, más estilo paper, que también tenían sentido, pero estaban un poco más lejos de la realidad, un poco más lejos de llevarlo a cabo. ¿Quiénes fueron los jurados o quién fue la persona que decidió, en este caso en un conjunto, que ese criterio fue aplicado con un puntaje en cada uno de los puntos y se llegó a un top 10 que se presentó, que de los primeros 3 fuimos premiados con, no solamente con premios materiales, que tampoco fueron tantos, sino que nos dieron como acceso a que la fundación nos ayude. Y hasta el momento no nos dieron ayuda monetaria, sino que nos contactaron con diferentes expertos en las diferentes temáticas que vamos a hablar en un ratito, y también nos llevaron con otros proyectos open source que estén haciendo algo parecido. Entonces nos dieron introducción con toda la gente de la fundación que ellos tienen, que si alguna vez vieron más o menos alguna noticia de IOTA, lo que van a ver es que siguen generando gente de la fundación. Agregaron a tal advisor, agregaron a tal experto en tecnologías IoT, a tal persona en electricidad, a tal persona en mobility, tal persona en fintech. Entonces hay mucho know-how o mucho conocimiento de diferentes industrias que hoy no se están aprovechando del todo. Entonces lo que estamos tratando de hacer nosotros acá a nivel local y en todo el mundo es llevar a que IOTA sea conocido, se difunda y deje de ser una moneda que está suelta por ahí y se puedan hacer cosas con eso. Entonces, supongo que los conocen. David Sonstebo y Dominic Schiener son los cofundadores de IOTA, no hay mucho más que explicar ahí. Y Regine lo que sí es un advisor, pero también es el fundador y el CEO de SeedLab, que era uno de los sponsors del concurso, que lo que hacen es incuban no startups, sino ideas. Vamos a pasarlo un poco más. Esta charla era para hacerla más temprano, un poco más distendidos, así que lo voy a hacer un poquito más rápido. Cualquier pregunta que tienen me van diciendo. La idea es que sea un poco más ida y vuelta, que no sea solamente una presentación ni que sea un embole y que estén ahí todos como sin poder participar. El proyecto en sí se llama Circular Energy Management, que no es solamente de mi creación, sino que lo hicimos en conjunto con Federico González, que hoy no pudo estar acá. Nosotros trabajamos juntos en nuestro trabajo día a día, pero esto lo hicimos como una iniciativa personal para poder llevar un poco lo que hacemos
en nuestro lugar de trabajo a algo que nos gusta, que es, en este caso, no IOTA en sí, sino poder llevar esta idea de energía circular adelante. Entonces, un poco para entrar en contexto, ¿qué significa energía circular o cómo es esto? Hoy lo que vemos es que el presente, digamos, de todo es, de todo lo que es mobility o lo que son sistemas de vehículos o formas de ir de un lado para el otro. La verdad que hoy hay un problema que es, está el tema de la nafta y todo eso, que ya tiene como una solución que unos piensan que es electricidad. Buenísimo. La electricidad también tiene un problema. Hoy si vos querés tener un auto eléctrico, tiene una autonomía, tiene una duración de la batería, tiene una velocidad máxima que está buenísima, pero no la puedes mantener en el tiempo, tiene una aceleración que está bárbara, pero en el tiempo te consumió toda la batería y después no podés llegar a donde vos querés ir. Entonces, un Tesla puede ser el mejor vehículo hoy, con algunas circunstancias. Tenés que tener cargadores dando vuelta por ahí, no podés ir de acá al Congo, como podés hacerlo con un autonafta si vos llevas bidones en el baúl. Con eso no lo podés hacer. Entonces, hay un montón de cosas que acá vemos, pero como vemos, tenemos formas de ir bicicletas eléctricas, que es algo más cerca de lo que es el commuting, que es lo que vamos a focalizar hoy, que es ir de tu casa a la oficina o al trabajo, y del trabajo de vuelta a tu casa, o de tu casa a tu lugar de estudio, facultad, colegio, sos más chico, y después volver a tu casa. Entonces, hoy hay un problema principal que es la autonomía. Ese problema no llega a todos. Tenés el auto más caro eléctrico del mundo, o tenés un monopatín bien barato que vos compraste en una oferta tal vez en Mercado Libre, pero siempre tenés el mismo problema. No es algo que tienen solamente los autos de alta gama o los vehículos de gama baja. Entonces, hay muchos modelos de negocio que están tratando de solucionar esto. Con el tiempo se van a dar dando cuenta que hay bastantes problemas. Hay un modelo de negocio que es scooters o monopatines que están distribuidos por ahí. No sé si alguna vez vieron esto. Es bastante simple. Vos tenés una aplicación en el celular, pones dónde estás, pones que querés un scooter. Te va a decir en un mapita el más cerca está a una cuadra. Vas, está tirado ahí en el piso, lo agarrás. Tenés que cruzar los dedos que tenga batería y lo usás hasta que vos quieras. Cuando terminas de usar, lo dejás, marcás en la aplicación que lo dejaste de usar, te van a cobrar por ese servicio y ahí. Pero obviamente se van a dar con una cuenta, ¿no? La gente los agarra, los tira. Cuando los quiere usar más, porque le va a importar cargarlos y qué sé yo. Entonces, uno de los principales problemas es, no sé si llega a ver bien en la foto, pero hay startups gigantes, gigantes en valuación de billones de dólares, como Bird o Spin o Lime. Lime viene ahora acá en Argentina. Que tienen este concepto de los scooters que vos usás por un rato y los dejás. Estas son fotos, no sé si llegan a ver, que es un scooter puesto arriba de un tacho de basura así de la calle. Y acá tenés un montón de scooters apilados uno arriba del otro porque ninguno tenía batería. La gente de esa cuadra dijo no me los pongas acá como si fuesen cosas que estorban. Los negocios de la calle los agarraban y los apilaban en las esquinas. Eso en realidad no se llega a ver bien acá, pero esto salió en la tele. Esto es CBS en el canal de noticias. O sea que no es algo que se los digo yo a ustedes acá como créanme que está todo bien, sino que es algo que está pasando en serio. Y ahí lo que pasa es, bueno, vos tenés un radio de dónde más o menos está tu servicio, que por ejemplo, vámonos en Ciudad de Buenos Aires, que es un poco más grande, capaz en un barrio, puede ser acá o más cerca de Recoleta, o capaz más tribunales, o lo que uno quiera. Y sobre esa red tenés todos los scooters distribuidos por ahí, o tirados. Entonces lo que están haciendo hoy es, le están pagando plata, de verdad, a la gente para que los agarre, los lleve a su casa, los enchufe, los cargue, y al día siguiente los lleve de vuelta al lugar donde quiera. Entonces, los agarra, los lleva a la casa y los devuelve. Pero acá está el problema, o sea, esto es obvio que no es eficiente, están gastando más plata en cargarlos que en lo que cobran por usarlo. Dicen que es una inversión para poder decir, bueno, que la gente conozca el servicio, pero están así hace más de un año y la verdad que esto no arranca. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros podríamos generar estaciones de carga distribuidas por la misma forma que están distribuidas los scooters, donde uno podría, siendo suyo el scooter o un scooter alquilado, poder tomar una carga de esta energía rápido, no estar esperando la carga completa tal vez del scooter que puede llevar 4 o 5 horas, sino una carga rápida de 15 minutos o 20 minutos, que es algo que uno podría estar dispuesto a esperar, para poder después llegar a destino. Y a destino también es importante saber que no es de acá me voy capaz a mi casa que es en zona sur o en zona norte, sino que es llegar tal vez hasta el tren. Uno en el tren se lleva el scooter en la mano o la bici, llega a la estación, baja de ahí y de ahí va a su recorrido hasta su casa. Es un poco lo que está pasando en las urbes más grandes del mundo, donde
no es eficiente hacer todo el trayecto, capaz son kilómetros, sino que haces solamente el pedacito con la combinación entre el scooter o la bici eléctrica, te subís a un transporte público, sea un tren, un colectivo, bajás y de ahí seguís para adelante. Entonces, lo que nosotros nos focalizamos fue en cómo hacer esta red de estaciones. Entonces, ¿qué pasaría si estas estaciones podrían estar distribuidas por ahí, no estar conectadas a la red propia de lo que sería el 220 que uno tiene en la pared, o lo que nosotros llamamos la grilla o de grid, sino que pudieran generar su propia energía? Y para generarla le usarán fuentes renovables, como puede ser paneles solares, eólicos en las zonas donde se pueda, y de esa forma podrían estar completamente desconectados o descentralizados, mejor dicho, distribuidos. Pero ahí hay un punto más, no es que solamente están generando esa energía para venderla en el momento, sino que también pueden balancearse entre las estaciones de carga, que ese es uno de los puntos que nosotros vimos como llevarlo un poquito más allá. No es solamente nosotros generamos la energía y la vendemos, sino que tal vez hay muchísima demanda a la vuelta de una estación de subte o de tren, y hay poca demanda tal vez en la zona donde ya la gente vive. Pero lo que podemos hacer nosotros es no focalizarnos en la generación local, sino focalizarnos en la generación de energía a nivel red de estaciones. Y llegamos al concepto de estaciones de carga porque es algo fácil que uno puede entender, de la misma forma que un auto se tiene que cargar la nafta, en un futuro carga eléctrica. Los scooters uno normalmente los carga en la casa, antes de salir, o en la oficina, sin que el jefe se dé cuenta que están enchufando y están consumiendo todos ahí la energía, que para ese lado es gratis, pero eso tiene un límite. En un punto no vas a poder dejar cargando tu scooter capaz abajo del escritorio sin que nadie vea, pues se va a notar, con proyectos como el de concientizar, que lo que hacen es detectar este tipo de uso, que puede estar penado o no por la política de la empresa, pero sí se puede detectar. Entonces, ahí va a dejar de ser algo que uno pueda hacer medio encubierto y empezar a tener un poco más de sentido la necesidad de poder cargar en un lugar donde corresponde. Entonces, eso, vamos a ir un poco más. Esta presentación que está acá es literalmente la que se usó para postular el proyecto al concurso. Por eso lo usamos como base, porque cualquiera después la va a poder ver. Si quieren leerla, pueden ver en más detalle. Lo que yo voy a contar es un poquito más por arriba a nivel técnico cómo se implementó esto, porque así en el aire queda bárbaro. Todos compartimos energía, los que generamos de más la podemos vender, ganamos plata con eso, después pongamos un sándwich por lo que agarramos de energía. Y no es tan así. Y para eso necesitas una conexión entre las estaciones que tenga sentido, no mandarle por mail, che, cuánta energía te tengo que comprar o para un mensaje de texto, sino que sea directamente una conexión de máquina a máquina, que es donde IOTA viene a participar en esta ecuación. IOTA lo que nos permite a nosotros es tomar muchos de los beneficios de la comunicación de máquina a máquina, que en un poquito más adelante vamos a ver por qué IOTA, por qué esta funcionalidad se puede hacer con cualquier otro tipo de tecnología, pero por qué es mejor o está mejor aplicada IOTA que otras. Y acá vamos a empezar a ver un par de gráficos, espero que se puedan ver bien, igual después están con zoom, que es la energía se genera, se almacena y se consume. Hay un tercer paso que es que se pierde, cuando no se almacena ni se consume. Entonces, la idea sería poder optimizar este uso de la energía, que de vuelta va mucho con lo que es concientizar. No es solamente el hecho de tenemos que no tirar la energía, porque esa energía se pierde, genera un gasto, pero a su vez impide que otro que la necesite en otra parte geográfica no la pueda tener. Entonces, ahí entra la que es la transmisión o la distribución de esa energía. Eso es muy complicado, es muy costoso almacenar, pero también es muy costoso y complicado llegar, porque para transmitir energía hoy hay que llevar un cable. No hay formas eficientes de transmitir energía a distancia que no sean con un cable. Entonces, a veces es difícil lo que nosotros llamamos la grilla, llevar a zonas rurales, llevar a zonas más que no están tan cerca de las grandes urbes. Y ahí es donde nosotros decimos, bueno, si uno se fija, este diagramita de acá tenemos la central eléctrica o la fuente de energía particular, es una antenita, así parece, que lo que hace es manda a los transformadores, que son esas cajas gigantes que vemos en la calle cuando vemos los postes de madera que arriba tienen una caja grande y cables que salen. Esos transformadores lo que hacen es bajan la energía que viene con mucha alta tensión de la generación de las plantas, de generación masiva de energía, y las distribuyen en las diferentes cuadras o los diferentes edificios. Entonces, acá lo que tenemos es un ejemplo del PIN, que es una estación de carga, que lo que hace es agarra lo que viene de la grid,
pero también agarra lo que viene de una fuente renovable de energía. Obviamente hoy no vas a poder equiparar lo que te puede dar la pared o el enchufe de la pared con lo que te puede dar un panel solar en esta parte de la ciudad o incluso en lugares muy amplios. Se dan cuenta que son metros y casi kilómetros cuadrados de paneles solares para poder tener algo parecido a lo que hace una fuente de energía que puede ser de una manzana. Entonces, si hacemos un poquito de zoom, lo que podemos ver es que tenemos esa cajita azul que tiene las estrellitas como si fuese Wi-Fi. Eso es porque está conectado a internet. Lo que nos permite hacer eso es tomar mediciones en tiempo real de lo que está pasando y poder arbitrar, en el buen sentido, no ese arbitraje que ven de cripto, que es comprando un lado y se venden del otro, sino que es qué conviene en cada momento, si es consumir de lo que es la grilla o la grid con precios dinámicos. Acá en Argentina no tenemos mucho eso. Acá lo que tenemos es capaz, hasta que hay un aumento, vale todo lo mismo. Tenés un beneficio por consumir menos que el año anterior en el mismo periodo, pero es más o menos eso. En otros países, cada momento del día tiene un valor diferente. A veces a la mañana es más barato, a veces a la mañana es más caro, dependiendo de si es verano, si es invierno, si es vacaciones o si es plena temporada laboral. Entonces, toda esa información es clave entenderla para poder decidir, me conviene en ese momento usar el panel solar para cargar una batería local, consumir de esa batería en vez de consumir de la grilla, o consumir de la grilla y mientras tanto cargo la batería. Un ejemplo muy fácil es, a la noche no hay sol, no podemos generar energía a nivel solar. ¿Qué hacemos? Usamos de la batería. Eso sería algo que, pero para eso tenemos que haber cargado la batería antes. Si durante el día nosotros usamos toda la batería porque es más barato, estamos complicados, entonces tenemos que poder ver de cómo mejorar el uso, pero también proyectando a futuro que no nos falte o que no nos salga más caro. Capaz hoy es más barato a esta hora consumir de la pared que consumir del sol. Más barato ¿por qué? Porque la batería es la que se me terminó y no puedo consumir más. Eso es finito, no podés consumir más de lo que vos tenés. La pared no, vos la pared le pedís y te da. Después te llega la factura, pero vos le podés pedir y no va a haber ningún problema. Entonces también está bueno poder entender cuáles son los consumos de cada una de las cosas que tenés en tu casa. Y para eso está lo que sería la caja de control que nosotros llamamos, o la estación en sí, que está graficada así porque es muy parecido al prototipo que hicimos para mostrarlo, que van a ver fotos de eso en breve. Y lo que tenemos a la derecha ahí son un par solamente anotados de diferentes pedacitos de información que uno puede ir guardando, que mientras más información tenés, mejores decisiones puedes tomar y más puedes automatizar toda esta movida de cuándo me conviene consumir de un lado, cuándo me conviene consumir del otro y cuándo me conviene a mí consumir en sí. Hay momentos en los cuales prefiero no prender el aire acondicionado, sino prenderlo 3 horas después, que esa información al principio puede ser obvia, no prender el aire a las 9 de la mañana cuando llegan todos, porque tenés 3-4 horas hasta que se enfría, sino prenderlo capaz a las 6 de la mañana, 3 horas de que se enfría todo, a las 9 capaz ya está en un momento donde puede mantenerlo, y a las 3 de la tarde lo apagás, o capaz 4 lo apagás, y te quedan esas últimas 2 horas del envión del aire, como para no tener que usarlo de más. Esa información parece lógica, pero en todo lo que son maquinarias o herramientas muy específicas, no es tan lógico. A veces es bastante en contra de lo que uno pensaría. Si nosotros vemos ese pedacito, yo le dije antes del medio, que era el cuadradito azul con las antenitas, lo que es eso es un medidor como el que cada uno tiene en su casa, que le pone de norte o de sur, que lo que permite eso es medir qué consumo ustedes tienen y ese consumo después se usa para cobrarles a fin de mes, o a mes vencido, o cada 2 meses, depende un poco de la ciudad. Esa maquinita en realidad también tendría más funcionalidades. Todavía acá no se está usando, pero es que no solamente se puede medir lo que entra, sino lo que sale, como decían también hace un rato los chicos. Que es, nosotros podemos medir cuánto estás entregando vos a la grilla de lo que a vos te sobra, en el caso de que vos pudieras generar. Por acá entra otro tema. Nosotros estamos siempre consumiendo de la grilla. Siempre consumimos, pero llega el punto que nosotros podemos generar. Generar de diferentes formas. La forma más fácil es poner un panel solar en una zona donde le pega el sol por lo menos 3-4 horas por día como mínimo, y ahí capaz podemos tener las luces de una oficina prendidas todo el día. Y a veces ese cambio chiquito no se mide tanto capaz en la factura o a nivel costos de una empresa, pero si se hace de manera global o masiva, sí se da un impacto. Que es un poco también porque esto está relacionado con el medio ambiente y no es solamente aludir que uno ayuda al medio ambiente sin hacer nada, sino que esto se puede conectar directamente y se puede probar fácil, y es algo lógico, de que esto ayuda.
Pero así todo, si nosotros tenemos ese medidor, lo único que hacemos es pedir información. No hace nada más que eso, no tiene ninguna acción, no ejecuta, no hace nada. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a personalizar un poquito más la experiencia a un caso de uso en particular, que es el caso de las cargas de los vehículos de ida y vuelta a la oficina, sería. Que es el que vos te llevas a UPA en el subte, después llegás, usas eso. Son para pedacitos cortos, donde vos en realidad tendrías que caminar, capaz 15, 20 minutos, y con un scooter capaz estás en 5 minutos. No es tanto la diferencia, pero imagínense si cada día de su vida tienen 30 minutos menos de su casa a la oficina y la oficina a su casa. Es un montón. Entonces uno empieza a valorar un poco más el tiempo y no está tan mal estar parado arriba de un scooter mientras vos ves que la gente camina o está andando en bici, capaz transpirando. Que no está mal, también está bueno hacer ejercicio, no es que de un día para otro vamos a ir todos así y ya fue, nos quedamos parados, de golpe nos teletransportamos y empezamos a tener problemas de salud. No es la idea. Pero sí, si nos venimos acá, con un zoom un poquito de lo que es la estación de carga, vamos a ver un poco por qué IOTA. La estación de carga que vimos lo que tiene es la posibilidad de poder balancear la carga entre diferentes estaciones, como primer caso, que para eso lo que necesita es poder comunicarse con otras estaciones. Estas otras estaciones lo que tienen son formas de medir su información y pasarla a las otras estaciones para poder tomar decisiones en conjunto. Estas estaciones hoy, la idea es que nosotros vamos a realizar un par para probarlo y para poder ponerlos en funcionamiento, pero los planos y las especificaciones van a ser públicas para que cualquiera pueda generar su estación, que puede no verse tan linda, puede ser únicamente funcional, cada uno la puede tener en su casa, la puede tener en los locales, que hoy ponele que tenés mesas en afuera, podés mientras estás afuera sentado tomando un café, cargar tu scooter o tu bici, que es algo que hoy se usa porque las bicis las dejan en un bicicletero o los scooters medio abajo de la mesa y no están haciendo nada en ese tiempo. La idea sería poder distribuir el lugar donde uno se carga las baterías y para eso MAM, que es una sigla que sería mensajes autenticados enmascarados, que es algo que mucho no tiene sentido si lo pensás así solo, pero lo que hace es vos podés comunicar dos puntos que estén conectados por internet o no, que eso es un beneficio bastante bueno, que lo que te permite es mandar información de un lado al otro utilizando la Tangle como medio. Esto es algo bastante genérico, que nosotros lo que hacemos es nos apoyamos en otros proyectos que estén trabajando con esto, como por ejemplo XDK2MAM, que lo que permiten es desde cualquier dispositivo que tenés conectado a sensores, mandar esa información de forma segura, descentralizada y con integridad verificada a la Tangle, que después puede ser consumido por cualquier otro que quiera esa información. Entonces lo que estamos haciendo acá es hacer una plataforma que te permite conectarte con diferentes proyectos. No es una plataforma que resuelve el 100% del problema, sino que lo que permite es conectar diferentes soluciones, como estaciones de carga eléctricas que ya van a existir, que ya están en prueba, que no son lo que nosotros vamos a dedicarnos a hacer, sino que la idea de este proyecto es poder unificar todos estos centros de carga y descarga, poder hacer que se balancee esa energía, poder hacer que la comunicación sea eficiente mediante IOTA, pero a su vez poder ayudar en lo que es el cobro de ese balanceo de carga entre estaciones o el balanceo de carga entre lo que son la estación y el dispositivo que se quiera cargar. No solamente puede servir para lo que es una bici o una moto eléctrica, sino para celulares o para tablets o para lo que uno quiera conectar en ese momento. Si estamos nosotros hoy en un café donde tenemos Wi-Fi, vamos a querer tener una compu, vamos a querer probablemente enchufarla para poder mantener la carga de la compu durante las 2-3 horas que podemos pasar ahí en el café. Eso también es otro uso que es nosotros podemos hoy gozar de esa energía gratis, que capaz es un servicio que está agregado en el parte del bar. Hay lugares donde se cobra el Wi-Fi en los bares, que no está incluido ni siquiera con el servicio. Es otra modalidad de negocio que uno la ve medio chocante porque hoy el Wi-Fi acá es ilimitado. No te cobran por cuánto consumís del Wi-Fi, entonces es un recurso que es como ilimitado. Tendrá más rápido, tendrá más lento, pero el consumo no es medido. A diferencia de lo que es el consumo de internet en un celular, que ahí sí es por mega o por giga. Y ahí uno lo cuida más, no mira capaz el video de YouTube o espera tener Wi-Fi para ver las fotos de Instagram. Entonces uno empieza a tener un poco más de medida. Imagínense si eso empieza a pasar con la energía, ahí va a haber un montón de casos de uso donde tenga sentido cobrar por ese pedacito de energía que vos estás consumiendo. Y ahí entra lo que es Flash Channels, que es otro de los fuertes de IOTA. Ya hicimos hace un tiempo un meetup de esto, de por qué Flash Channels, cómo funcionan y eso. No voy a entrar en detalle, pero lo que permite es generar un medio de pago
de una o más partes, en este caso sería la estación de carga con la persona que está cargando. Y digo la persona que está cargando como un caso, pero también puede ser la estación de carga directamente con el scooter. El scooter puede tener directamente su propia wallet, donde uno, siendo el dueño, le puede cargar saldo. Esa wallet de IOTA lo que puede hacer es generar una conexión directa con la estación de carga, que puede streamear de la misma forma que uno baja megas de un video en internet. A medida que lo va streameando, va viendo Netflix, va bajando, se puede ir cobrando. Lo mismo se puede hacer con la energía. Entonces lo que podemos hacer es empezar a dejar una transmisión de energía en forma de flujo, que a medida se van pasando cada uno de los watts o la unidad mínima que uno quiera, se puede ir cobrando por eso. Y lo bueno de Flash Channels es que no necesita estar mandando todo el tiempo la Tangle o mandando el DLT, que el equivalente sería mandar una transacción a un smart contract de Ethereum cada vez que mandas un pedacito, sino que vos podés hacer una conexión offline, hacer toda la transacción con las mismas validades de por cada transacción de IOTA, tiene una verificación y todo, y no se va a gastar más de lo que uno acepta y todos esos beneficios. Y cuando eso ya está terminada la carga, se hace otra transacción, una segunda transacción a la red, a la Tangle, no solamente con 2 transacciones, a las cuales hay que hacer un proof of work, que sigue siendo chiquito y sin comisión, pero durante toda la carga no hubo que conectarse. Entonces, lo que uno dice, bueno, IOTA hoy no hace transacciones a la milisegundo, que es real, no es necesario para este tipo de comunicaciones. Es otro de los fuertes que si vos tenés muchísimas, para decir 100 estaciones de carga, cada una de estas estaciones va a tener que estar haciendo transacciones de energía, al mismo tiempo cobrando por esa energía y no escala. Pero lo positivo es que no hace falta hacer las transacciones en Tangle, sino se pueden hacer lo que sería el equivalente a off-chain, para después volver a meterlo en Tangle con una sola transacción. Además de que, bueno, se pueden guardar toda esta información de estadísticas y analytics y casos de uso de a tal hora me usaron tanto, a tal hora me usaron de usar, me quedé sin batería, entonces empecé a usar la grilla, usé la grilla hasta que cargué la batería. Toda esa información puede estar almacenada en una base distribuida y descentralizada que es la Tangle misma. Entonces se puede usar la Tangle como base de datos distribuida para que cualquiera de las estaciones no necesite estar conectada directamente con un solo punto de contacto o un servidor o una base de datos, que eso es otro beneficio grande para lo que es la descentralización. Acá tenemos un gráfico muy simple que grafica de forma visual cómo funcionaría esto. Las estaciones de carga que están a los costados se hablan entre sí mediante MAM a través de la Tangle. Una estación que está en este momento haciendo una carga de un monopatín tiene un canal Flash Channel con ese monopatín y al mismo tiempo está mandando la información por otro MAM Channel a lo que sería, perdón, por otro canal en MAM a lo que sería al Tangle. Y toda esa información puede ser almacenada y después puede ser consumida por cualquier servicio que la necesite. Probablemente esta información sea valiosa, no solamente para los que participan en la carga, sino para otros servicios que dependan de la gente que está cargando, de la que no está cargando. Si a tal hora el servicio de transporte tiene una demora, va a generar tal vez una disrupción en el servicio de carga también. Entonces todo esto puede estar conectado entre sí y puede generar un uso más eficiente de no solo la tecnología, sino el tiempo de las personas. Entonces, el prototipo que hicimos, ¿qué pudimos hacer? Con un panel solar pudimos cargar una batería. Eso es obvio, no es algo que probamos nosotros. Sino que lo que hicimos fue este detalle que es, esa batería lo que alcanzaba en un par de horas nomás era, ¿por qué un par de horas? Porque no hay sol las 24 horas del día, sino que hay que aprovechar muy bien ese pedacito. Y lo que podemos hacer es cargar 11 scooters con una batería de un panel muy chiquito que entra en el asiento de atrás de un auto. Vamos a ver una foto de eso. Que lo que permite es hacer 3 kilómetros. 3 kilómetros es más o menos lo que uno camina si tiene aire, o capaz se toma un colectivo durante el día para hacer así, o capaz el tren y después lo deja y se toma un colectivo, que son estas distancias, que son la distancia llamada de última milla, que es el último pedacito para llegar al trabajo o a tu casa o a la casa de un amigo, ese tipo de distancias. Y la magia acá está que con 15 minutos de carga, solamente con 11 scooters, no es tanto tiempo. Entonces se puede en el día, con una sola estación, se pueden hacer muchísimas cargas. Y ahí está un poco la magia de ayudar a la parte de movilidad del commuting, que es esto de ir y volver de casa.
con una estación de carga que nos hicimos una demo de esto funcionando, que tiene muy pocos elementos. Y la idea de eso es que sea bien simple para que cualquiera lo pueda hacer, se pueda hacer distribuido, o se pueda conectar a estaciones de carga de verdad, y digo de verdad como las que pueden ser un auto eléctrico, en una estación de servicio, que hoy venden nafta, en un futuro no muy lejano, van a empezar a vender energía o electricidad para poder cargar autos eléctricos. Y acá lo que vemos son pocos elementos. Por un lado tenemos la batería, que ahí la pueden ver, es una batería parecida a la batería de un auto, que uno diría, ¿es más eficiente este tipo de batería? Sí, para consumirla, pero para almacenar estas son una de las mejores tipos. Por más que ocupen más espacio, funcionan mejor. Entonces lo que es la batería, arriba de la batería, en la parte de arriba van a ver un controlador de carga. Ese controlador de carga lo que hace es toma la energía que viene del panel solar, la tira a la batería, mide cuando esa batería está cargándose correctamente, da estadísticas de eso. Esa información también es muy útil para la estación de carga, para saber si le conviene seguir consumiendo de la grilla, pasar un poco a batería, no usar la batería entera, sino usar la mitad y dejar algo para la noche. Si hay un viernes a la noche, probablemente haya mucha gente que se tome un colectivo después de las 10 de la noche, cosa que capaz un día de semana no hay tantos, sí los hay obviamente, pero no a ese nivel. Y toda esa información es muy útil. La tercera foto de arriba a la derecha, lo que vemos es un aparato que lo que hace es transforma la energía que tenemos de una batería, como puede ser un auto, a energía de corriente alterna, que es la que nosotros tenemos en la pared. La que viene, digamos, para enchufar el secador de pelo, como vimos antes, un velador, o cualquier elemento como puede ser un cargador de computadora, de celular o de scooters. Que no sé si ustedes sabían, pero los scooters se cargan con cargadores que se enchufan a la pared, que son muy parecidos a los de computadora, que vienen con un ladrillito, que de un lado va a la pared y del otro lado va al scooter. No necesitan un sistema de carga muy elaborado. Acá tenemos una foto de estos funcionamientos. Si se fijan, el tamaño no es muy grande, será una cosa así. No es tan grande y con eso se puede durante el día cargar 11 scooters con solamente una carga de 15 minutos cada una, que parece poco, pero esto a escala y con el tiempo se van haciendo más eficientes los paneles, más eficientes las baterías, menos consumo los scooters, van a generar como más y más y más. Esto es hoy. No está pensado para una ciudad como la nuestra que capaz hay 2 o 3 personas en la ciudad entera que usan scooters, pero sí, nosotros siempre pensamos al más allá, el futuro, capaz no acá, capaz en otro lado, pero en algún momento va a llegar y nos va a tocar a todos nosotros con esto. Entonces lo que vemos acá son los diferentes brandings que le pusimos. ¿En cuánto tiempo con el prototipo cargas 11 scooters con ese panel? La carga de este panel durante el día en esta batería que es de 40 amperes, que es una batería chica, y el panel que vimos antes, ahora vemos una foto más, es de 12 volt, que también es de la menor intensidad, y de 24 que generan más, y tal vez son un poco más eficientes, más caros. En un día nosotros cargamos la batería para 11 scooters siempre. Ese panel solar costó 2.800 pesos el año pasado. 2.800 pesos el año pasado. Depende con qué lo compares, hay muchos más eficientes que valen mucho más, hay un poco que son menos eficientes, valen menos. Ese dentro de todo es un tipo de panel que es bueno, hay otros que son de otra tecnología que capaz es un poco más obsoleta hoy, que acá no se usa. Vamos a pasar un poco más. Y esta es la cajita que vieron acá arriba. La cajita que adentro lo que tiene para este prototipo es muy simple. Puntualmente lo que tiene es un microcontrolador, es un Arduino que cualquiera puede tener. Comprándolo es accesible para cualquiera que esté arrancando. Y de este lado lo que tenemos es, arriba de todo, el lado de atrás es una pantallita donde uno puede ver una información puede ser el precio, puede ser el momento de la carga, si está cargando o no está cargando. Y esos 2 cuadraditos azules que se ven arriba con una placa roja son 2 relés. El relé es un componente electrónico que lo que hace es permite o no permite el flujo de energía. Es como una llave de paso que deja o no pasar energía, que se puede controlar electrónicamente o digitalmente. Lo que hace el microcontrolador es habilitar el flujo o no de la carga. Es como que prende y apaga el botón de la zapatilla de forma automatizada, pero con conciencia de qué es lo que está pasando en el momento. Si uno arranca la carga, abre el flujo, en el momento que no tenga más fondos la wallet o el canal de GPAR, corta el flujo y a su vez dice, bueno, quiero cargar 10 pesos. Buenísimo, abro, cuando termino de cargar 10 pesos, no importa cuánta energía es, cierro. O cuando quiero cargar
tanque lleno de la moto o del scooter a batería, carga, mide que se esté cargando hasta un momento que el cargador no consuma más, corta automáticamente. Y esa última parte la puedo hacer porque tiene este medidor que vemos acá, que no se aprecia bien en la imagen, pero es como si fuese una pinza que se cierra alrededor del cable, y lo que hace es medir el consumo o el flujo de electricidad por adentro, que es una especie de sensor, pero lo que tiene bueno es que es como una pinza que les digo que se agarra, no necesita conectarse a la electricidad directamente, sino que es un lector pasivo, no hace falta soldar, no hace falta tocar el cable de electricidad, se puede hacer incluso por fuera de lo que es el tablero eléctrico, se puede conectar y esto funciona con 220 volts. No es algo de corriente continua, sino que es la misma corriente de la pared. Entonces lo que nos permite este prototipo es mostrar que se puede controlar la corriente que viene de la pared. Pero eso medio que lo sabemos todos, no es algo que es muy loco. Lo que hicimos fue también mediante un código o un algoritmo bastante básico de arbitraje entre la grilla y lo que nos viene de la batería, poder en cada momento tenerlo enchufado a 220, pero a su vez, acá no se ve, pero está conectado a la batería, poder consumir donde sea más eficiente en cada momento y poder ir switchando, haciendo uno u otro, incluso en la mitad de la carga, poder hacerlo. Y eso fue un poco la base de nuestro proyecto, que es el balanceo o el manejo de energía, no tanto este caso de uso que es la carga de bicicletas o scooters, sino cualquier cosa que uno quiera enchufar a un socket de 220 volts. Acá tenemos un ejemplo de un velador que está siendo prendido desde la batería y no está conectado a 220 en ningún momento, y ese velador es uno cualquiera, no es un velador que funcione en este tipo de tecnología, sino que es un velador tradicional. Acá tenemos no sé si se llega a apreciar con la luz, pero es el panel de la parte de atrás del auto, que también tuvimos que llevarlo a pasear. Y acá lo que vemos es un poco el qué viene después. Bueno, nosotros hasta ahora les conté un poco cómo es la idea general. Entonces, como este proyecto está vendiendo una idea, está presentando una idea, nosotros quisimos bajarlo a algo más ejecutable, que ya estábamos trabajando en esto, que ese es un poco el próximo paso, que es estaciones de carga en serio en la vía pública, que tenemos dos tipos de concepto. Uno es este, que es uno que arriba tiene panel solar, todo lo que es la parte de la pared es todo una acumulación de baterías, que en ese espacio todo optimizado para poder usarlo al máximo, y que ocupe poco espacio y no arruine la visual en la calle, no arruine lo que uno puede ser, no quiero tener eso enfrente de mi negocio, sino al contrario, va a haber gente que va a querer venir a cargar acá, entonces va a tener, como antes eran las paradas de colectivo, que tiene mejor venta en un kiosco, te conviene estar de la mano que había colectivo que de la mano enfrente, ahora es todo doble mano y bueno, es medio lo mismo, pero acá lo que tenemos es la opción de, con una pantalla, poder tener la interacción con el usuario y hacer el pago, ya sea con cualquier medio cripto en general. Se quiere pagar con IOTA, se podrá pagar con IOTA. Capaz hoy no es el uso que uno le va a dar a esa transacción, pero sí el scooter, cuando hable directamente con la estación de carga, sí permite este tipo de uso. Capaz es un poco más a futuro. Hoy capaz uno puede pagar con tarjeta de crédito. Buenísimo. Así puede todo, capaz es transparente para la persona que esto está corriendo sobre IOTA. Está haciendo la transacción de el dueño de esta estación. No solamente la estación en sí, sino el dueño puede estar transmitiendo esa energía al vehículo que se esté cargando, pero a su vez puede estar cobrando por esa energía, mandando estadísticas de esa energía que se va moviendo de un lado al otro, y la generación distribuida en ese mismo punto. Esto puede no estar enchufado a nada, puede estar puesto así, directamente en la mitad de la plaza, que para ese caso de uso, donde queremos algo más grande, tenemos esta otra versión. Estamos terminando de definir la forma porque como que no nos gusta mucho, pero la idea es que tiene mucha más superficie de panel solar, tiene una batería bastante más grande, que tiene el mismo formato que usa Tesla para las baterías hogareñas, que son como si fuese, se llama Tesla Wall, que es como si fuese la pared, que es en la pared como si fuese una caja grande donde adentro tiene la batería y un montón de electrónica muy compleja que permite tener un mejor manejo de esa energía. Que esto es compatible con ese tipo de productos que ya están en el mercado, son los que están llevando las empresas más grandes del mundo, que no tiene por qué uno reinventar la rueda como les dije al principio, pero sí está bueno poder integrarse en eso. Esto lo que tiene son diferentes puntos de carga, algunos van a ser directamente el enchufe que uno ve en la pared, otros van a tener ya los cargadores para tanto lo que es
bicis eléctricas como de las marcas más importantes de motos eléctricas que hay acá, con los cargadores ya puestos para que uno no tenga que llevar su cargador, sino directamente llega y tiene, como hoy tenemos con los celulares, que tenés el micro USB, el Lightning, el de iPhone, el de Android y todos los cargadores, la idea sería tener ese cargador múltiple. Y este uso sería más como para poner estaciones de colectivo subte, llevarlo más a estaciones de tren, que hay mucha más gente, mucha más densidad de uso, que pueden generar más electricidad para un lugar donde es más denso. Y eso es un poco el proyecto a grandes rasgos. Me hubiese gustado explayarme más en diferentes puntos más técnicos tal vez, o de usabilidad y casos ejemplos, que tenemos un montón, pero también un poco por la hora, algunos ya se quieren ir a dormir, yo los entiendo. Vamos cortando y dejamos espacio para preguntas. Si alguien quiere hacer una pregunta. No, la pregunta sería la parte legal de los cargadores, porque yo no creo que yo pueda poner mi cargador en un lugar público y que sea mío. ¿Cómo es ese manejo si lo tienen previsto con el tema de, me imagino, no sé, el gobierno de la ciudad o municipios, exacto? El modelo es muy parecido al de los tótems de publicidad, que hoy uno puede poner un tótem en vía pública, en realidad está pidiendo permiso a la municipalidad, hay todo un manejo de además vos podés estar generando una ganancia por eso, vos cobrás por la publicidad que pones en los tótems, o lo podés hacer en las las paradas de colectivo, que tienen esas estructuras que ya son bien estandarizadas, que son un banco con una pared atrás, la pared tiene información de la vía, de la línea en la que estás, pero también tiene una publicidad. Ese mismo estación, el mismo concepto puede ser utilizado acá, siempre y cuando la legislación de la ciudad lo permita, pero uno puede, como un local propio, ponerlo dentro de su local o en el espacio donde tiene las mesas fuera de un bar, ese espacio también se puede aprovechar. Sí, hoy es análoga a lo que son los puntos de publicidad, siempre y cuando sea en vía pública y no sea en el espacio fuera del bar. Así es. Pregunta. A vos está siempre. Yo quería saber cómo es el tema ese del balanceo entre estaciones. O sea, cómo se produce ese balanceo. Sería como también concientizar que tenés que tirar un cable entre estación y estación. Lo que nosotros decimos balanceo, hay dos tipos de balanceo. Uno es el balanceo de la carga y otro es el balanceo de la energía almacenada. Lo que es el balanceo de carga es muchísimo más simple, porque no necesitas tirar ese cable. Lo que haces es distribuir la carga a otras estaciones. Si esta estación tiene mucha carga, significa que hay mucha gente que quiere cargar ahí, lo que puedes hacer es bajar el precio en otra estación cercana y haces que la gente se distribuya a lugares donde conviene más en ese momento. Yo sé que esa no era tu pregunta. Tu pregunta es cómo llevo la energía que tengo en una estación a otra, ¿no? Bueno, entonces lo que uno puede es jugar un poco con las dos partes. Es o juego con el consumo o juego con la disponibilidad o la oferta de esa energía. Poder jugar con las dos te permite ser mucho más eficiente porque la distribución de esa energía o llevar la energía de un lado al otro es caro y es complicado y es logísticamente complicado porque ¿qué tenés que hacer? Tenés que llevar un cable. Pero muchas de estas estaciones pueden estar conectadas a la grilla. Entonces lo que nosotros podemos hacer es, la energía que nosotros cargamos a nivel fuente renovable, lo podemos llevar a la grilla. Vendemos esa energía directamente en el lugar de la generación. No tenemos costo, no tenemos pérdida de eficiencia, no tenemos pérdida de energía. La vendemos al 100% si queremos, o de la generación, y de ahí salimos directamente a la grilla. En otra parte, nos conectamos a la grilla y ese compra-venta es porque nosotros llamamos manejo circular de la energía. Porque, ¿qué pasa? Ahí está el arbitraje a nivel grilla. Si nosotros no tenemos grilla, pues, grilla es como la grilla principal, ¿no? La que te da de sur o de norte. Puedes tener una micro grilla, que puede ser una grilla dentro de un barrio, hagamos como la ciudad de la utopía, tenés un barrio privado, cerrado, que tiene colegio, bomberos, policía, como el SimCity, no sé si alguna vez alguien jugó, que tenés todo, ahí mismo todo eso puede estar conectado entre sí, puede tener fuentes renovables entre sí y no depender, ese barrio en sí, no depender de la grilla principal. Y ese arbitraje sí va por cable. Otro punto. ¿Qué potencia tienen los scooters, o sea, en plena carga, digamos, o en carga óptima, más o menos?
La carga de los scooters es bastante poco eficiente porque los cargadores son de corriente alterna, son de 220, los enchufás a la pared, y la carga en sí después termina cargando una batería que es de 12 o 24 volts. ¿En uso? ¿Andando? Obviamente depende del motor, depende del modelo de scooter, pero las baterías en general funcionan en 24 volts. Los motores tienen un consumo en potencia de 500 watts aproximadamente. Los más power tienen 700 y pico de watts en 12 volts. O sea, la potencia sí influye en el momento de cuánto torque puede hacer. Entonces, si vos estás en momento plano, para mantener una velocidad, ya no digo velocidad crucero porque obviamente es un scooter, ¿no? Pero una vez que vos mantenés una velocidad en un momento plano, reduce el consumo de potencia, mejor dicho, la potencia necesaria para hacer que ese scooter mantenga la velocidad. Pero en el momento que uno necesita subir una pendiente, una lomita de burro o algo, ahí sí necesita más pendiente. Totalmente, totalmente. Sí, lo que es potencia, hay algunos que son más eficientes, que tienen incluso frenos regenerativos. Entonces, en el momento que van frenando, como los autos híbridos de hoy de mediana gama, ya hay un par, lo que permiten es en el momento que uno frena, toda esa energía que viene frenando se usa para volver a cargar la batería. Entonces, esa potencia a veces está mal medida, porque es una potencia que en realidad vuelve a cargar la batería misma, esos 500 watts de potencia. No se llevan a calor o al movimiento en sí, sino que también se pueden reaprovechar. Eso ya es cuando tenés una eficiencia local en el scooter. Nosotros lo que tenemos son, la carga sí tiene una potencia que es de 50 watts en cada panel. Hay paneles que son de miles, ¿no? La carga del scooter enchufada a la pared depende del tipo de batería que tiene el scooter. Los más eficientes tardan entre 3 y 4 horas la carga completa. Pero ¿qué pasa? La carga completa a veces, como es el tipo de batería, en la primer media hora, 40 minutos, se carga el 80% de la batería. Entonces, ese último 20% o 15% es el que vos tenés que dejar toda la noche, tal vez. Porque vos te vas a dormir a las 10, lo pusiste y a la mañana siguiente está cargado. Pero ¿qué pasa? Nosotros no vamos a apuntar a la carga completa. La idea es poder cargar el mínimo indispensable para vos poder llegar al próximo destino. La descarga de la batería del scooter. La descarga máxima o el mínimo nivel de la batería del scooter es la propia que tiene el fabricante cuando configura que vos acelerás y no acelera más. Entonces nosotros no controlamos el consumo de esa energía una vez que ya está en la batería del scooter, sino lo que hacemos es como que delegamos el manejo de esa energía al dispositivo que nosotros estamos cargando. Nosotros en ningún momento controlamos el consumo de esa batería que está cargándose mediante alguna de estas estaciones o cualquiera que quiera poner su propia estación. El scooter en sí, una vez que ya se desenchufó de la toma de carga, va a controlar su propia energía. Nosotros ahí no tenemos control. Sí podemos sugerir que no la baje más del 30% porque esa batería después no carga más. Pero nosotros no tenemos control sobre eso. Y digo nosotros como cualquiera que tenga la pared en su casa, la pared en sí no va a tener la culpa de que el scooter descargue al 100%. Eso es un mal manejo de energía del nivel del scooter. O lo mismo con el celular. El celular en realidad cuando llega a cero y se te apaga, en realidad no se quedó sin batería, sino que tiene una reserva que uno no lo puede usar, pero sí mantiene un montón de información y un par de cosas que también cuando apenas lo enchufas ya carga, prende y puede hacer un montón de cosas. ¿Pensaron en bicicletas, por ejemplo, y todo lo que es el sistema de Ecobici que ya está instalado y algunas estaciones inclusive tienen paneles? Y se pensaba en algún modelo, por ejemplo, recién pensaba, ¿no? Como que el mismo bicicleteo sea parte del aporte a la red, digamos, ¿no? Y que así se financie ese, ya que es gratuito hoy en día, que sea, bueno, la querés usar, que lo que usás bicicleteando pueda estar cargando y aportando a la red. Es una excelente pregunta porque es una de las formas que vos tenés de descentralizar la generación también. Que toda la energía que genera una persona pedaleando del punto A al punto B, hoy se desperdicia. Como mucho prende la lucecita de adelante, la lucecita de atrás de una bici, que si está bien hecha, que a veces esa batería eso se carga en el momento que lo conectás a la estación, no se genera durante el viaje, sino que se carga. Eso solo pensamos, estamos hablando con lo que es el gobierno de la ciudad, para lo que es la mejora de las estaciones de bici.
como todo proceso tiene su tiempo y su burocracia, hoy hay como 2 proveedores de bicicletas. Una son las naranjas, que ahora tiene el loguito de un banco. Antes eran otras que eran amarillas. Como toda ciudad o gobierno, lo que quiera, va cambiando y muchos de los proyectos que se arrancan con un grupo de gente, cuando pasa otro grupo de gente se corta y nos pasa a nosotros en la mitad. Pero como idea está buenísimo, que es literalmente eso, poder hacer que esa generación en el transcurso del viaje se almacene en la bicicleta, funcione para ponerle luz, pero también funcione para habilitar un GPS, para habilitar un montón de información más sobre la bici, que va a permitir mapear el uso que se le da o dónde se dejó. Si nosotros tenemos mucho problema con la privacidad, no lo usemos el GPS, podés habilitarlo mientras estás andando, pero donde vos la dejaste, sí, podés habilitar y se sabe que esa bici está ahí. Hoy hay un montón de gasto, de que hicimos muchísimos estudios de esto, tuvimos un montón de contactos con consultoras que fueron contratadas para este mismo caso, que es cómo mejorar el sistema de bicis. No la bicicleta en sí, sino la bici. Hoy las bicis se usan para ir al centro y del centro se usan para salir. El tema es que a veces todas las bicis están en un lado y la gente las quiere en el otro. Hoy hay camiones que agarran las bicis, las cargan en la parte de atrás de una caja y se las llevan. O sea, eso es recontra poco práctico, que va de la mano con ir a cargar los scooters. Entonces, nosotros tomamos como ejemplo para un primer caso el hecho de los scooters o las bicis eléctricas. Pero no es el único, ni siquiera es el mejor. Era capaz uno, para ser un poco esto, capaz marketinero, como para que se entienda y a la gente lo entienda fácil, por qué tenés que ser más eficiente con el consumo de energía si vos podés pedalear. Como, no se te va a quedar sin batería. Capaz transpiras más. Pero esa energía, uno, si ya tiene un poco más de conciencia, sabe que se genera energía ahí. Lo mismo en un gimnasio, cuando uno va en la cinta, o en la bici en la cinta. Hoy hay gimnasios en el mundo que te descuentan plata de tu membresía con todo lo que vos generás, porque eso usa para alimentar el edificio donde está el gimnasio, que es una cosa de locos. Pero está muy bueno y lo único que se hizo fue modificar las cintas o las bicicletas para que esa energía que se genere mueva un dínamo, ese dínamo genera electricidad eléctrica, se genera electricidad, se guarda y se puede hacer todo. Y a vos te sale más barato el gimnasio. Que vos vas a hacer una clase de spinning, tenés por lo menos 20 bicicletas y ya está, ¿entendés? Que es un poco eso. Entonces, esta idea que decís vos es excelente, es un caso de uso perfecto, que no es que nosotros no lo elegimos porque era malo, sino que era más complejo de efectuar, que un poco de la mano con este contexto de concurso, que es dejarlo libre, código abierto, disponibilidad de los planos, de las especificaciones, las estaciones, para que si quiere un gobierno o una municipalidad acá en cualquier parte del mundo, pueda implementar sus bicicletas con esta tecnología. Que eso es un poco la idea. Hay varios que están acá en una startup de gimnasios con... Bueno, la próxima están todos con shortcito y remera deportiva cada vez que vienen acá. Abajo de cada una de las sillas vamos a poner algo para pedalear y con eso pagamos la luz del meetup. Pero bueno, esa es un poco la idea del proyecto. Creo que por hoy basta, así que gracias. Un último comentario antes de cerrar. Este proyecto no lo hice yo solo, de vuelta. Lo hice con Federico González, que él es hoy es director creativo de la agencia donde trabajo yo también, que juntos trabajamos en esto en nuestro tiempo libre, es algo que hacemos porque nos gusta, y la idea es que cualquiera que se quiera sumar a este proyecto lo pueda hacer, tanto de la mano de desde algo muy técnico como el desarrollo, programación o alguien de electrónica, a la idea o el contacto o alguien que quiera participar. Bienvenidos a sumarse.